eyectores, trabaja como un tubo de Venturi, ¿no? Que genera, a ver, para recordar, a ver, vamos a recordar, ¿ya? A ver dónde, acá está un grafiquito, ¿ya? Simplemente, ¿ya? La bomba de vacío también ya hemos visto. A ver, empezamos por bomba de vacío. A ver, acá no se ve bien. Bueno, esta es una máquina de bomba de vacío. Hemos visto también. A ver, aquí, ya, acá. ¿Cómo creamos el vacío? ¿Qué es? Ya sabemos que es vacío, ¿ah? El vacío viene a ser en todo punto donde la presión es menor que la presión atmosférica. A ver, ejemplo, voy a poner 12 psi. La presión atmosférica a nivel del mar, ¿ok? Es 14.7 psi, ¿ya? Pero a nivel del mar. Entonces, la pregunta es, 12 psi, ¿será vacío? A ver, ¿dónde? En Chorrillos, en Agua Dulce, voy a poner ya, en la playa Agua Dulce. Playa. Y acá tengo otro punto Ticlio. ¿Dónde es vacío? ¿En Agua Dulce o en Ticlio? ¿La playa Agua Dulce o en Ticlio? Agua dulce. Claro, porque es menor que la atmosférica. En Ticlio la presión atmosférica es casi 10 psi. Entonces 12 psi es mayor que la atmosférica. Entonces la presión de vacío depende en qué lugar estamos. Lo importante es que nos acordamos que debe ser siempre, se considera vacío cuando la presión en ese lugar o en ese artefacto, en ese sistema es menor que la presión atmosférica. En muchos puntos vamos a crear el vacío. Oiga, si yo tengo presión atmosférica, ¿cómo creo el vacío? Una bolsa, ¿listo? Lleno de aire, o una botella de agua, esa que tenga botella de polietileno. La presión está vacío, ¿ya? La presión interior es presión atmosférica, afuera igual. ¿Qué debo hacer? Lo voy a eliminar todo el aire, lo voy a aplastar la botella, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy creando? El vacío. Pero fácil, pues, el aplasto de la botella y queda aplastado. Pero si tengo un tanque que no puedo aplastarlo, como creo el vacío, voy a extraer el aire atmosférico. Oye, pero para que haya flujo, el delta de P es positivo. Afuera es presión atmosférica y dentro presión atmosférica son iguales, no hay flujo. ¿Cómo voy a sacar? Entonces, para eso existen dispositivos para crear el vacío. Los más conocidos, populares, usados, básicos, es lo que se llama bombas de vacío y los eyectores. ¿El eyector qué es? En realidad es una válvula. ¿Qué es la bomba de vacío? Dicen bomba, pero en realidad, como habla de aire, yo lo podría considerar como un compresor de vacío. Pero ¿sabe qué? El nombre que le dan en todo lugar es bomba de vacío. ¿Ya? Entonces hay que hablar de bomba de vacío. ¿Ya? Hay diferentes tipos de bomba de vacío. ¿Qué hace la bomba de vacío? El problema de la bomba de vacío es que tiene que trabajar con un elemento que le va a alimentar de energía. Es como el aire acondicionado. Oye, a la temperatura del medio ambiente, ¿cómo lo bajo? Ah, ahí está el circuito. Ya ustedes conocen su termodinámica, condensador, evaporador, compresor y válvula de expansión, todo ese circuito que circula el refrigerante, ¿no es cierto? Ya esos son detalles que ustedes lo manejan. Igual aquí. Entonces, esta bomba necesita de energía mecánica que le haga, ¿no es cierto? Que le entrega esa energía para crear esa bomba. ¿Qué, cómo hace? Crea una depresión.
de presión, ¿qué significa? Que en un punto lo va a expulsar todo el aire, de esa manera queda vacío y la presión atmosférica va a ingresar, va prácticamente a circular, ¿no? El aire a presión atmosférica va a circular. De esa manera crea el vacío, ¿no es cierto? Bueno, ya son turbomáquinas como todo, ¿no es cierto? Eléctricos le llaman, ¿por qué? Porque trabaja con motor eléctrico, ¿ya? Y hay otros que trabajan con aire comprimido, eso ya viene a ser los eyectores. Entonces acá tienes una bomba, un circuito de la bomba de vacío, ¿ok? Acá está la bomba, ¿no es cierto? El filtro, válvula, bueno, este es de control, el regulador de caudal, se aumenta o disminuye, qué sé yo. Y acá tenemos el tanque prácticamente. Acá dice vacuómetro. ¿Qué significa vacuómetro? Vacuómetro viene a ser el manómetro. Es un manómetro en realidad. Ya es un manómetro. El vacuómetro en realidad es un manómetro. ¿Por qué le dice vacuómetro? Porque mide el vacío. Quiere decir que esta bomba de aquí lo que ha hecho es crear el vacío. Acá. ¿Listo? Una válvula de paso, vacostato también, o sea, vacostato es como decir presostato, ¿no? En realidad, viene, esto también es una válvula, esto también es una válvula. El vacostato lo que hace es regular la presión de vacío, ¿no? Acá está la bomba, ¿no es cierto? Entonces, esta bomba lo que hace es aspira el aire del medio ambiente, ¿no es cierto? Lo va a hacer circular, o mejor dicho, lo va a expulsar, diríamos mejor, para no, de este tanque, le voy a expulsar el aire de este tanque. Y eso, pero para expulsar necesito energía, y esa energía le da el motor eléctrico. Y acá está la bomba, ¿no? Una bombita de paletas, también hay bombas tipo centrífugo, de bomba de paletas, ¿no? Donde acá, al girar acá, prácticamente está haciendo circular el aire atmosférico y creando el vacío, prácticamente en esta zona de acá, ¿no? Ingresa acá. ¿Por qué es más espacioso acá? Porque hay mayor presión. ¿Por qué menos espacioso? Mayor presión. O al contrario. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Dónde hay mayor presión? Más estrangulamiento. Menor presión, menos estrangulamiento. Y estas máquinas son bien así. ¿Sabes dónde utilizan mucho esto? Cuando en las, inclusive las pequeñas empresas que van a embolsar productos alimenticios, ¿no? Ustedes han visto también los pescados en filete que venden ya cerrado, prácticamente una bolsa de plástico porque le han extraído todo el aire. Utilizan estas maquinitas que se llaman bombas de vacío, ¿no? Para extraer todo el aire atmosférico. Y el otro viene a ser el eyector que trabaja por el principio de el tubo de Venturi con estrangulamiento. Acá está, es lo mismo acá, les he explicado acá. ¿Qué es esto de acá? Viene aire comprimido como si va a lavar un automóvil. El aire comprimido viene con fuerza acá. Esa fuerza al pasar por acá crea una depresión entre este punto y este punto de acá. Entonces este delta de P, ¿no es cierto? Al crear una depresión, el aire atmosférico que está acá sale por toda esta zona de acá y quedando, como dice esta zona, en el vacío. ¿Ok? Entonces, de una forma, acá hay un estrangulador y por acá sale el aire. Y de ahí, pero tiene un bulleros ese tipo, los eyectores son muy bulleros. ¿Ya? Ingresa por acá, esta es la zona de vacío, por acá ingresa el aire comprimido, ¿no? Acá está el tubo de Venturi, esto se expande, al expandir, ¿qué pasa? Disminuye la presión, pero aumenta el flujo volumétrico. Y estos de acá son el silenciador, son agujeros que el aire sale por todo esto para minimizar la intensidad del sonido. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver
Otro elemento que se utiliza, mira, en almacén, ustedes trabajan en almacén, yo le he agregado esto porque profesionales como ustedes trabajan mucho en el área logística y parte de la logística pues es el almacén, ¿no es cierto? Y ahí tenemos lo que le conocemos las ventosas, ¿ok? Acá están las ventosas. A ver, vamos a compartir la pantalla, ventosas. Bien, ahí ven ventosa, dice generado de vacío ventosas. Ese es otro. ¿Ok? Permítame una agüita. Entonces, acá tenemos unos elementos. ¿Saben cómo son las ventosas? ¿Han visto ustedes que esos productos chinos que venden bastante? Que dice, vamos, ese para colgar la toalla, para colgar el mantel en la cocina, qué sé yo, o colgar algún elemento, ¿no? En la pared. Y habrán visto ustedes, tenemos un plástico de este tipo, ¿sí? ¿No? Y acá tiene la orejita y acá para colgar un ganchito, ¿no? Para colgar la toalla, algún elemento, qué sé yo, de cocina también o en los servicios. Tienes acá la ventosa. ¿Qué hay que hacer? Lo ponemos esta ventosa en la pared, ¿ya? En la pared, la pared de mayólica, por si tiene que ser mayólica, para que no haya esas pequeñas protuberancias y escape el aire. ¿Qué hacemos? Lo aplastamos completamente esto de acá para expulsar el aire que está en estos puntos, ¿no es cierto? Y después vamos a tener así, prácticamente pegado acá. Se expulsó el aire, lo que ha hecho es como chupar, ¿no? Succionar, como a un diafragma, la ha succionado. Y esa fuerza de succión es que le mantiene pegado ahí. Y acá está el ganchito de acá, la orejita acá para colgar el producto. ¿Han visto eso? Esa es una ventosa. ¿Ok? ¿Me dejé entender, por favor, ahí en esa parte? Bueno, como somos de la UNI, no hablamos, no hay problema. Ya me acostumbré. Así es. Entonces, dice, estos generadores de vacío, muchos se utilizan en almacenes jóvenes, ¿ah? Por ejemplo, los vidrios, cuando van a levantar vidrios, ¿no? En planchuelas, utilizan mucho esto en los almacenes. Y tienen capacidades de toneladas, ¿eh? Pareciera un juego, pero es así. La física siempre nos ayuda. Bueno, sirve, dice, para elevar, trasladar, bajar productos, qué sé yo, no lo va a izar. Acá, por ejemplo, no sé si tengo un gráfico, mejor para hacernos la idea. Acá está. ¿Ve? Ese ganchito que usted, ese diafragma está acá. ¿Ve? ¿Ok? Otro. Ahí está otro de otro tipo. Acá están las fuerzas que están actuando. Crea el vacío acá. ¿Listo? Entonces, a eso vamos, ¿ya? Entonces dice, el vacío hasta los 2000 metros de altura de presión. Ya, esa es una cultura general, ¿no? Para que puedan ver. Y lo mismo les estoy repitiendo lo que hemos puesto en la parte inicial de generación del vacío, ¿no? Sobre la presión atmosférica, el ejemplo que les he puesto, el 12 PSI es vacío en Chorrillos o vacío en Ticlio, ¿no? Entonces, acá está el nivel de vacío que se puede conseguir, cantidad de flujo volumétrico, etcétera, ¿no? A menor flujo volumétrico, ¿qué nivel de vacío tenemos? A mayor flujo volumétrico, ¿qué nivel de vacío tenemos? Mayor, menor, todo está en relación. ¿Ok? Esto es otra vez, ¿no? La relación de la presión respecto al caudal de aire. Eso es el gráfico, ese que le conocemos como curva característica de las turbomáquinas. Todo, ventiladores, bombas, compresores, turbinas, todo tipo de
de cada uno, tipo de bombas, tipo turbo, todos trabajan con ese tipo de turbomáquina. Pero si quiero hablar de un compresor reciprocante, ya no. Si quiero hablar de una bomba tipo tornillo, ya no. O sea, tiene que ser tipo turbomáquina. ¿Cómo es turbomáquina? Un rotor que gira. Esa es una turbomáquina. ¿Ok? Entonces, otra vez, dispositivos para generar el vacío se adhieren a la superficie, ya lo hemos visto. ¿Y por qué se adhiere? ¿Por qué está pegado a la pared? Porque la presión atmosférica de afuera le está aplastando hacia la pared o hacia el piso. ¿Por qué le gana la presión atmosférica? Porque ya dentro de este elemento ya no hay aire. Entonces la presión es menor que la presión atmosférica, por eso la presión atmosférica actúa de afuera hacia adentro. Y de esa manera queda fijado, ¿no?, el elemento. Este es otro tipo, ¿no es cierto?, pero de varias etapas. Ya dice, para crear una baja presión en el interior se puede conectar una bomba de vacío. Se puede hacer manualmente cuando son pequeños, pero estos equipos que son grandes ya no. Necesitamos un elemento para extraer el aire. Y hay dos elementos para extraer el aire que conocemos, que viene a ser la bomba de vacío y los eyectores. ¿No es cierto? Entonces, para cuando es a nivel industrial ya necesitamos estos dos accesorios. Necesitamos la bomba de vacío para poder extraer el aire. De esa manera las ventosas se puede fijarlo sobre la superficie que queremos izar, trasladar, bajar, transportar, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien claro dice acá, este es un dispositivo eficaz, es muy simple y es económico para elevar. Es como, ahí está, otro ejemplo eléctrico que viene a ser los magnetos o el magnetorque. ¿Qué se hace con los magnetos? Por ejemplo, tenemos una grúa trabajando, en vez de agarrar la grúa con la cuchara, levantar toda una cantidad de metales o chatarra, elevarlo. O si no, agarrarlo así con los brazos y levantarlo. Acá no. Acá solamente el magneto es un sistema eléctrico que crea un campo magnético, crea un campo magnético aquí y todos los productos que están acá abajo, como es de material metálico de acero, al crear un campo magnético, se adhieren, se fijan sobre la superficie del magneto que está en azul. Al fijarse acá sobre la superficie, ya pueden elevarlo, ¿no? Eso viene a ser magneto, se utiliza en la industria, mucho, no solo la grúa de este tipo que embolsa, que tiene brazos para agarrar o que tiene una tolva para levantar, no, de este tipo. Entonces, ese mismo principio es el dispositivo que conocemos como las ventosas. Dice, pueden elevar las láminas, ya que es fácil prácticamente ahí, ¿no? O sea, una lámina es fácil de elevar, en cambio un elemento que es muy irregular sería difícil. Puede tener distinta forma, dice, ya, el plan, elíptica, cónica, ¿no es cierto? Eso ya va a depender del diseño que han elaborado los fabricantes de estos pequeños dispositivos, ¿ok? Las ventosas. Esto ven, mucho se ve, jóvenes, en los puertos, ahí donde hacen la descarga y carga y descarga de los productos que tenemos en el mercado, ¿ya? A ver, esto de maquinaria tenemos, ya. Ahora, acá hay un puntito que sería bueno prestar atención cuando hablamos de fuerza. Estas fuerzas de acá es la presión atmosférica.
Estas fuerzas simplemente son la reacción de la pared o del piso, ¿no? Esto es presión atmosférica. Actúan y esta fuerza hace que se fije sobre el piso, sobre la superficie que se va a cargar, ¿no? Ya creó el vacío, por eso está actuando aquí estas fuerzas externas. Ahora hay de bajo, de medio, de alto vacío, ¿no? Eso ya va a depender y para eso ya se utiliza la bomba de vacío. Esos son para grandes, ¿ah? En cambio, para los pequeños, medianos, quieren levantar vidrios pequeños, medianos, lo que hacen es incluso con la mano nomás, lo aplastan fuerte, no solo mano, hay un aparatito manual, por eso digo mano, no solo es directo con la mano, que es así como un anillo, así, tiene acá así, como un triangulito, ya, y acá tiene un bastón, ya un bastón con una T acá para agarrar a dos manos. Este elemento, este es un anillo, lo ponen sobre esto de acá, ¿ve? Ese anillo lo ponen acá. Y luego se aplasta. Pero esos son los medianos que tengan un diámetro, por ejemplo, de 6, 8 centímetros, ¿no? Hasta 10, diríamos, máximo. Pero los más grandes ya necesitamos los aparatos de vacío. Ya no es suficiente la fuerza de la persona. ¿Ok? Pero cuando se trata también de esos elementos para jugar las toallas, así con la mano, nomás en la pared las hacemos, ¿no? Pues son pequeñitas, ¿no? Bueno, y aquí le estamos, igual que el otro sistema, le estamos presentando el circuito, igual, está la bomba, ¿no? La bomba es el que prácticamente ha extraído todo el aire de acá, que está la ventosa. Este elemento está midiendo la presión de vacío que se ha generado, ¿no es cierto? Este ya es un regulador del flujo volumétrico. Esta es la válvula de control, como siempre, una válvula, ¿no? El filtro. Y estas son construcciones clásicas ya. Y acá está la bomba, ¿no? Que extrae prácticamente el aire así, prácticamente, ¿no? Eso es lo que quería agregar yo en lo que es la parte de los, no sé si tienen algún comentario sobre los sistemas de vacío para pasar a lo que son instrumentación. Ya, entonces vamos a... Bien, creo que acá tenía para ver, antes del regulador, escape rápido, válvula limitadora. A ver, quiero ver esto de aquí, ¿ya? Una válvula limitadora, así como los limitadores de velocidad, no limit switch, el switch limitador de velocidad, está regulado de tal manera que si un sistema aumenta su velocidad, ¡pum!, corta. O si no, reduce nada más. Es como un freno dinámico. A ver, le pongo un ejemplo. Si un automóvil de una empresa les ha regulado la velocidad hasta máximo 90 kilómetros por hora, el automóvil puede tener velocidad de 180 kilómetros por hora, pero el nivel de seguridad con que manejan sus protocolos de seguridad, esta empresa dice, no, todos mis vehículos de reparto no deben pasar de 90. ¿Qué hacen? Los regulan el sistema a 90. Cuando ya llegan a 90, 91, inmediatamente se detiene. Le ponen lo que llamamos un freno dinámico. Es un limitador. Se llama limitador de velocidad. ¿Con qué se controla? Con un elemento, ¿no es cierto? Un switch eléctrico que actúa sobre la alimentación del sistema
de combustible. Otro sistema, o sea, deja de ingresar combustible y de esa manera baja la potencia y disminuye la velocidad. Otro sistema es, para reducir la velocidad, es un solenoide eléctrico, ¿no? Como todo el sistema de inyección es eléctrico, entonces le quita el energía, o sea, le quita el elemento que energiza el sistema para alimentar el combustible. Por ese otro lado le quita. Eso es un limit switch, que le llamamos, ¿no? Limitador de velocidad. Asimismo aquí, en los sistemas neumáticos, tenemos un limitador. Por ejemplo, aquí vamos a hacerle una simulación que van a ver ustedes. Tienes acá un cono, este resorte trabaja en función con una medida de presión y ¿cómo le puedo decir? Esta roseta se gira, se gira, se gira y estás comprimiendo el resorte. Y dices, oiga, para vencer a ese resorte, por ejemplo, ahorita la presión de resorte es como, o la fuerza de resorte es como 40. ¿Ya? Entonces, si viene la presión a 41, abre. Si es antes de 41, no va a abrir, no lo va a aplastar el resorte. Pero también puedo regular, lo aflojo más y la fuerza que aplica ya es 30. Entonces, con 30 va a pasar. O sea, abre el cono con 30 y pasa. No sé si me dejó entender, espero que sí. Entonces, esos son elementos reguladores. Mira, acá está la presión, que al conito lo empuja y el que manda acá es el resorte. Lo han regulado aquí. Esta roseta puede regular. Por ejemplo, hay sistemas jóvenes que a propósito fábrica les ha puesto un regulador. Dice, ha bajado la presión, dice, aumentan. Entonces van con una llavecita los trabajadores, comienzan a girarle una vuelta, una vuelta. ¿Qué están haciendo? Estrangular un poquito más y aumentan. ¿Por qué hacen eso? Porque ya el desgaste ha hecho que hay fugas internas. Entonces hay que ir regulando. Pero eso tiene un límite también, ¿no? Así es. Ahora, la simulación aquí. Bueno, este simplemente es ya el control, ¿no? Este es el control, ya no es regulador prácticamente, sino el control sobre el pistón, ¿no es cierto? El control sobre el pistón. Una valvulita de 3x2. Ingresa acá, acciona, regresa, abre el desfogue y sale el aire. Ya, no se olviden, ustedes tienen que estar fijándose, tienen que fijarse en estos pequeños simulaciones que les hemos proporcionado, ¿ya? Aquí también es una valvulita de escape, ¿no? Que cuando ya se llena el aire, ya lo necesito, como dice, ya realizó el accionamiento necesario, entonces ese aire que queda ahí ya hizo su trabajo, entonces hay que expulsarlo. Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Sale por R. ¿Ve? Entra al punto de consumo o regresa del punto de consumo y sale por el escape. ¿Ve? R. ¿Listo? Y aquí simplemente lo que hace ver es la válvula de alimentación de aire para ese sistema, ¿no? Ingresa rojo, aumenta ahora el aire remanente, va a salir por aquí, pero sale solamente por un lugar, porque no va a la izquierda porque se tranca, va a la derecha, como ustedes están viendo, y acá sale a la derecha, ¿no? El azul. Válvula de escape, válvula de Zapito. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver un tema que tiene que ver también el circuito. Hemos hablado de termostato, de presostato, etcétera. Y vamos a ver este punto de lo que es instrumentación industrial. ¿Tendrán algún comentario, por favor? Ya, vamos a avanzar un poquito y de ahí me voy a dedicar a una que llamamos la lista, ¿ya? A ver, ¿por qué instrumentación industrial? ¿Por qué? A ver, porque todos los procesos, todo equipo
necesita de los instrumentos para poder medir la performance de su trabajo. Toda persona, para ver si está en buen estado, vamos a medirle la presión. Lo primero, cuando uno va a la consulta médica, te miden la presión, te miden la temperatura, te miden el tamaño, te miden el peso. Son indicadores. Ahora, indicador más exhaustivo, te saca una muestra de sangre, con eso lo van a ver con diferentes instrumentos, cuánto de glucosa tiene, cuánto de, qué sé yo, de elementos nocivos en la sangre, qué nivel de pH tiene en la sangre, qué sé yo, pero todos instrumentos. ¿Cómo mides la densidad de la batería de tu automóvil si el ácido que le pones está más o menos? Con un densímetro, ¿no es cierto? Antes vendían pues mucho, se utilizaba el agua destilada, abrías la batería, lo ingresabas. Hoy día casi la mayoría son fijos, ¿no? Son de mantenimiento, cero mantenimiento le llaman, pero ya es baterías cerradas. Bueno, las instrumentaciones siempre se han caracterizado porque acá necesitamos siempre medir algo, porque si no mides, no sabes cómo estamos. Dice, un proceso siempre hay que medir, una fabricación de algo hay que medir los parámetros, no que gobiernan ese sistema. Si no mides, no sé cómo estoy. Hay que medir para controlar, para aumentar, para disminuir. Entonces acá dice, para medición, para regular, si está mucho más, para estar viendo, chequeando y para transformar a otro tipo. Por ejemplo, me dan en un valor de 20 PSI. Cada 20 PSI pasa por el transductor de un circuito automático y es un milivoltio. Ahí está. Cada 20 PSI, un milivoltio. O sea, se busca la relación, eso es lo que quiere decir. Los elementos de medida son sensores, actuadores, controladores, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un instrumento? Es un dispositivo, todos sabemos que es un dispositivo. Bueno, no es tan importante el definir, pero sí tener el concepto. Nadie va a decir, oye, yo le preguntaré, ¿me estás hablando de instrumento? ¿Qué es un instrumento? Ahora, por ejemplo, la palabra instrumentación tiene mucho, es amplio. Los instrumentos de medida, dice, cuando estamos haciendo instrumentos de gestión, indicadores de gestión. ¿Qué cosa es? La eficiencia, la eficacia, la productividad, ¿no es cierto? La performance, el rendimiento, el nivel de calidad, la mantenibilidad, son indicadores. Pero son instrumentos de medida, porque un indicador mide. Entonces son instrumentos de medida. ¿Pero qué estás midiendo? El nivel de producción, el nivel de gestión, en realidad. Acá también es un instrumento, pero es un instrumento para medir variables físicas, variables químicas. Si queremos, cuando decimos física, estamos hablando de variables eléctricas, variables mecánicas, variables hidráulicas, etc., ¿no? Entonces, ese es un aparato, es un dispositivo para captar e interpretar esas señales. Cuando dice interpretar, ya es un instrumento más sofisticado. No solamente capta la señal, te dice cuánto, sino también te dice, oiga, ¿es mucho o es poco? ¿No es cierto? Por decir, ¿no? Algo así. Y sabes que nosotros medimos a los parámetros, a las variables, etc. Y acá habla de eso, ¿no? ¿Qué cosa es variable? Cualquier elemento que posee características que se pueden medir. Variable controlada, variable manipulada, ¿no? Bueno, son variables que se puede jugar. Por ejemplo, la velocidad es una variable controlada. Por ejemplo, el peso de alimentación. Cuando vamos a alimentar alguna materia prima para un mezclador, por ejemplo, ¿no? Estamos midiendo el peso. ¿Cuántos gramos está ingresando con cada alimentación?
Eso es una variable que se está manipulando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? Ok. Entonces acá tenemos tipo, dice, de instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos hay? A ver. Instrumentos ciegos, instrumentos indicadores, instrumentos registradores. Vamos a empezar por el último. Profesor, Sí, estamos viendo solamente el simulador, no las PPTs. señorita, estoy en el, gracias, estoy en el 4. Nadie me ha dicho, yo le agradezco, señorita, y nadie de tus compañeros dice nada. Siempre les digo, ahora vamos a ver instrumentación, gracias. ¿Por qué? Yo le he puesto aquí uso, a ver, instrumentación. Ahora, Sí, ahora sí, profesor. wow. Ya, bueno, estuvimos acá, pero como ustedes lo tenían, ¿no? Lo tienen ahí en su aula virtual. De repente lo han estado viendo, pero es mejor acá directo. Bueno, yo estuve aquí, les habíamos hablado qué cosa era, ¿no? La instrumentación. Bueno, les he puesto acá una figura, pues, de un... A ver, ¿en qué medida está acá? Ah, grados centígrados. De un dispositivo para medir, por un pirómetro, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento. Entonces, ¿para qué la instrumentación? Para medir, para regular. ¿Qué significa medir? ¿Cuánto de presión tiene? Tanto. ¿Cuánta de temperatura tiene? ¿Y cómo regular? Allá, el vacuostato, el presostato. ¿Qué me dice? Oye, la presión está aumentando, entonces le voy a abrir la válvula para que se vaya y voy a bajar para que la presión se mantenga en 100. Cuando está en 101, abro la válvula para que baje a 100, que se vaya el aire por allí. No, eso es regulación. Una cosa es medir nada más lo que aparezca, pero no te dice si está mucho bajo, solamente dice, hoy tanto están midiendo. En cambio, el regulador sí te dice, hoy está mucho, está muy bajo y comienza a jugar un poco, ¿no? Como los termostatos. Bueno, para observar, transformar, ¿no? Bueno, aquí les decía que cuáles son los elementos. Tenemos sensores, actuadores, controladores, qué sé yo. A ver, ¿a qué me refiere eso? Por ejemplo, un sistema ¿cómo le podría decir? Un sistema automático simple, el más simple. Por ejemplo, vamos a medir la presión, temperatura de algo, ¿ya? De un fluido, ¿ya? Que está trasladando vapor. Me interesa qué presión está y a qué temperatura. Acá está la tubería, ¿ok? Y nosotros vamos a poner un sensor, otro sensor. Esto mide la presión y esto mide la temperatura. ¿Ok? Va aquí, va a un aparato que se conoce como transductor. Acá me está midiendo la presión en 30 PSI, qué sé yo, en PSI. Acá me está midiendo en grados centígrados. Entonces, este transductor sale y le dice acá, oiga, esto está a 20 milivoltios y este está a 3 miligrados centígrados. ¿Listo? ¿No? Te está hablando el transductor, como dices, es un traductor. ¿Para qué lo convierte en estas unidades? Porque el controlador, esto de acá, ¿dónde está? Bueno, el controlador, el controlador, esto de acá, el PLC, solamente me entiende en inglés, no me entiende en castellano. Entonces le hablo en inglés. ¿Qué quiere decir? Que solo me entiende variables eléctricas, electrónicas, más no mecánicas ni físicas. Entonces, por eso este transductor lo transforma en
en las otras unidades, y de aquí ha estudiado, ha pensado y da una orden. ¿Una orden a dónde? A un actuador. Vale la redundancia, actúa sobre algo. Actuador. Actúa sobre algo. ¿Cómo actúa? Abre o cierra la válvula para ingreso o salida del vapor. ¿Cómo actúa? Abre el agua para ingreso del caldero. Necesito más agua, dice, más agua, abre una válvula para el caldero. Hay que reducir el volumen de agua, menos agua para el caldero, va a salir menos vapor. Este es un circuito, ¿no? Entonces, tenemos el actuador, el transductor, el PLC, etc. Y cada uno de estos tiene un instrumento. Instrumento. Acá están los instrumentos, dispositivo, qué sé yo. ¿Por qué es importante hablar de variables? Es que las variables son los elementos de control. O sea, para controlarle. No son los elementos que controlan, no. ¿Variable qué es? La variable presión, la variable tal, la variable velocidad. Variable, ¿por qué? Porque varían, suben, bajan, no tiene un valor fijo. ¿No es cierto? Entonces, variable en cualquier elemento que posee características dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque es cambiante. ¿No es cierto? Variable controlada. Constantemente estamos viendo si aumentó o ha disminuido. Si aumentó, va a afectar si se quiere decir, la presión de inyección. Si disminuyó, va a faltar la presión de inyección, eso me va a generar menos potencia, qué sé yo, ¿no? Y la variable que se manipula, eso va a depender mucho de la necesidad o lo que nosotros queremos. En cambio, los otros dependemos de cómo está regulado, qué sé yo, ¿no? En cambio, la variable manipulada es de que depende de lo que queremos nosotros hacer y cómo queremos y cuánto queremos, ¿no? Hacerlo. Bueno, acá decíamos instrumentos, los instrumentos ciegos registrados, instrumentos registradores, ¿no es cierto? Este es un instrumento, como su nombre lo dice, que va a almacenar la data. ¿Cuál es, por ejemplo, una computadora? Viene a ser un instrumento, porque yo le puedo conectar a través de un software y va captando los datos. De repente ese momento no va a procesar, no va a procesar, pero nosotros podemos diseñar un sistema de tal manera de que cada semana, o cada día, perdón, almacena datos y al final del día, siempre a las 6 de la tarde de todos los días, nos va a emitir unas conclusiones, no la data. La computadora, ustedes saben, a través de algunos software o aplicativos, puede transformar variables, puede cambiar variables, puede indicarnos de cómo estamos en el proceso, ¿no? Va registrando, va almacenando y esa data nos va a servir a nosotros para poder trabajar en algún momento. ¿Ya? Dice, instrumentos indicadores. Bueno, está hablando porque es algo que se puede ver, pero también, como siempre, está en forma digital. ¿Cuál ejemplo? La velocidad. Hay un tacómetro que me está midiendo que yo voy a querer medir la tacómetro, pero también hay un sistema automático digital que está controlando, ¿no es cierto?, la velocidad rotacional. Acá con ese instrumento ciego se refiere a estos elementos como alarma. No actúan directamente en el proceso, no actúan directamente en la medición. Lo que te dice es una alerta de aviso. Oye, cuidado que ya el agua está hirviendo. Por ejemplo, ¿no? En la casa yo puedo poner un pitón, pero ese agua que está hirviendo lo voy a llevar a un laboratorio, a un autoclave. Autoclaves son unas ollas a presión, así como en la cocina, olla a presión, en el laboratorio utilizan olla a presión para poder quitar todas las posibles bacterias que pudiera haber en un elemento, entonces lo someten a la olla a presión, dentro de la olla a presión,
y a vapor, de esa manera van eliminando algunas bacterias, ¿no? Hay bacterias, dice que me contaba un joven que estudió en nuestra facultad y él hizo su tesis de mantenimiento en laboratorios farmacéuticos, ¿no? De todos los equipos, la balanza, todo, ¿no? Y él decía que, le pregunté, "Pero ¿por qué el autoclave está a 200 y pico grados centígrados? ¿Qué elemento va a vivir ahí?" No, había bacterias que sobreviven a los 150, 180 grados centígrados, que no se van, no mueren, no desaparecen. Prácticamente es algo. Ahora con el COVID esto ya me he convencido que sí es posible. Hay cosas que casi imposibles, pero sí son posibles. Muy bien, lo dejé para el último, este famoso de que hablamos de instrumentos ciegos. ¿Por qué le dicen instrumentos ciegos? ¿No? Justamente por eso simplemente te van a avisar, te van a indicar, no hay algo que mide, nada, solamente nos avisan. Es como la panadería años atrás, ahorita ya no existe eso, cuando ellos calentaban el horno, también calentaban el agua, se calentaba. Y cuando ya el pan ha salido, esa agua que se había calentado estaba en forma de vapor, lo abrían y salía por como un tubo arriba y eso sonaba, el pito. Ya está el pan, decían, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya nadie utiliza eso, ¿no? Vas a cualquier hora y hay pan. Porque como tienen máquina eléctrica, pues rato está el pan, van haciendo, ¿no? Antes pues decías, ay, a las 6 de la mañana está el pan y chao, y tienes que comprar hasta el otro día. El pan, ese de pan de piso. Bien. Funciones de los instrumentos. Ese es importante también. A ver, yo creo que acá les he puesto como para que lean, jóvenes, no tanto para desarrollar ni conmigo conversar, pero yo creo que intuimos ya de lo que es, pero como no conocemos los instrumentos en su verdadera dimensión. Jóvenes, yo les he traído a la facultad, les he llevado unos instrumentos, le hago ver, ¿qué es esto? Y bueno, no conocen, será pues porque en el laboratorio han visto y se han olvidado lo que es un manómetro, lo que es un termómetro. Y hay máquinas, por ejemplo, en metrología, por eso había ese curso de metrología. Ah, cuando les comenté al inicio de, cuando hemos visto neumática, les decía que todo curso de instrumentación, hace años, que instrumentación, perdón, de automatización que hacía, todos los cursos, siempre había 4 módulos. El último módulo era, por ejemplo, aplicación, tercer módulo era el PLC, segundo era, por ejemplo, sensores, etcétera, ¿no? Y el primer módulo siempre era neumática, ¿no? Dispositivos neumáticos. Siempre, ¿ah? Entonces, allí más o menos podríamos decir, en el sistema neumático, como ya hemos visto, no vamos a entender mejor, ¿qué cosa es lo que vemos allí? Todo lo que son el comportamiento del aire a presión, ¿no? En este caso aire comprimido, utilizamos como sustancia de trabajo, ¿no? Cómo es el comportamiento, cómo son el comportamiento de los equipos, etcétera, ¿no? ¿Qué funciones tienen los instrumentos? Captar una variable. ¿Qué variable está captando? El manómetro, la variable presión. Acondicionar una variable, transmitir una variable. ¿Cómo es eso? Controlar. Controla, unos capta, y otro puede decir, ¿cómo controla? Ah, le dice, oiga, está regulado para 100 PSI. Se está en 102, 103. Abre, cierra y de esa manera mantiene en 100. Y si baja hasta 95, dice, arranca compresor, por favor, hay que recuperar, se está bajando mucho, ¿no? Transmitir variable, por supuesto, una variable, la señal puedes transmitir, ¿no? Transmitir una señal. Mientras van tomando lectura, voy a llamar la lista. Ya, jóvenes, por favor, presten atención mientras despierten, por favor, para que voy a... servir un poco de líquido. Atención, Alarcón. Presente.
Amao, Presente, profesor. Berríos, Presente, profesor. Blanco, Presente, profesor. Bocanegra, Presente, profesor. Buitrón, Presente, profesor. Callata, Presente, profesor. Campos, Cárdenas, Castro, Checa, Presente. ya, a ver. Checa, ¿dónde está? Ya. Cristóbal, Sí, profesor, le dije Presente. presente. Fernández, Giral, ya. Presente, gira el profe. Sí, sí, presente. Grados, Presente, profesor. Buenas tardes. Grandes, buenas Presente, tardes. profesor. Wilca, Presente, profesor. Lino, Presente, profesor. Morales,